a Martín Ihlenfeld, ingeniero civil estructural de la Universidad de la República y director del Departamento de Obras Civiles de RDA Ingeniería. Con 9 años de experiencia en proyectos de estructuras de hormigón armado, pretensado, prefabricados y acero, especializado en puentes carreteros y ferroviarios, ha participado en proyectos en Uruguay, Paraguay, Argentina, España, Chile, Estados Unidos, Marruecos y Omán. Va a presentar el proyecto de rehabilitación de puentes en la línea del ferrocarril central del Uruguay. Bueno, buenos días a todos. La idea era comentar un poco de nuestra experiencia en el ferrocarril central del Uruguay. Varios de los asistentes acá y otras oficinas proyectistas también han trabajado en este proyecto que fue bastante grande. La idea de nosotros era centrarnos un poco en un grupo de estructuras que podía ser mantenido y fueron las actividades que realizamos en RDA Ingeniería y sobre eso nos vamos a centrar, haciendo foco en algunos puntos que creímos que eran de particular interés para compartir. La línea, para hacer un breve repaso, es la línea que va desde la estación central hasta Paso de los Toros. Es una licitación pública internacional, participaron 4 empresas, 2 de ellas uruguayas, SACEM y Berques, y después NG de Francia y SACIR de España. Dentro de la lista original de estructuras había en el entorno de 100 y pico que tenían que ser estudiadas. Dentro de ese grupo hay un grupo de 70 estructuras que podían ser mantenidas y es sobre las que comentaba que es la idea de hacer el foco ahora. Como característica de proyecto, este es un proyecto que se hace con el marco normativo europeo, es decir, con los eurocódigos. Tiene riel continuo soldado, que tiene algunas consideraciones respecto al cálculo en las interacciones de rieles estructuras y demás, que vamos a comentar más adelante. Las velocidades son moderadas, o sea, no tenemos ningún viaducto de alta velocidad. Y el modelo de carga es el estándar del eurocódigo, que es el LM71. Para repasar brevemente lo que fueron las etapas del proyecto, por estas características de que se trata de estructuras que podían ser mantenidas, siguió un flujo que no es tan perfectamente lineal como está ahí anotado, pero luego de la etapa inicial del estudio de documentación y la búsqueda de antecedentes históricos, porque estamos hablando de estructuras que pueden ser mantenidas, se tuvo una breve campaña de inspecciones principales, ¿sí?, para determinar el estado de estos puentes. Como saben seguramente la mayoría de los que están aquí presentes, estamos hablando de una línea que estaba abandonada hace muchos años. Entonces había que hacer una suerte de inventario del estado de la situación de las cosas, así como tener algún relevamiento geométrico de medidas generales que podían faltar y además para confirmar antecedentes que no necesariamente eran los mismos que los planos de la construcción. En paralelo se realizaron, no por parte nuestra, pero se hicieron estudios hidráulicos y de trazados que determinaron qué estructuras podían ser mantenidas o no en las condiciones nuevas del ferrocarril. Eso lo sumamos con informes que sí hicimos simplificados de capacidad. Este es un primer punto de interacción importante con los clientes para ver qué requería a nivel de refuerzos cada una de las estructuras y tomar ahí alguna decisión fundada en cuanto a actuaciones y después a campañas de inspecciones especiales. Las inspecciones principales no contemplan algunas cuestiones en detalle que sí deberíamos complementar si vamos a tratar de mantener esas estructuras. Eso incluye inspecciones subacuáticas, ensayo de materiales y alguna otra cosa más que ahora repasamos brevemente. Con esto, las constructoras tomaron sus conclusiones en base a la información de partida y los plazos de obra, lógicamente, y se tomaron algunas determinaciones sobre qué hacer en cada una de los puentes que estábamos hablando. Luego viene la etapa de proyectos ejecutivos y, dado el tamaño de este proyecto, se imaginarán que después hay varios idas y vueltas de asistencia técnica a la obra y de proyectos complementarios que se fueron sumando. Dentro de lo que son las inspecciones especiales, la idea es centrarnos principalmente en la inspección de los aceros, información del fabricante, inspecciones subacuáticas y ensayos PIT. Los otros temas de relevamientos me parece no son tan de interés en este ámbito. Dentro de los aceros lo que hicimos fue sacar probetas, varias probetas de tableros y de pilas. Esto nos hemos encontrado también en experiencias nacionales de puente ferrocarril, que no necesariamente es el mismo acero, el de las pilas, que el de los tableros. Estamos en puentes que son de principios de 1900, estamos en una transición tecnológica de los aceros y puede haber cierta variabilidad en un lapso corto de tiempo, ¿sí? Se ensayaron estas muestras, ¿sí?, tracción, flexión por choque, análisis químico por espectrometría, y eso nos arrojó una serie de resultados, ¿sí? En este caso determinamos que en todos los casos estábamos por arriba de los 200 megapascales, con elongaciones mayores a 25% y roturas arriba de 340 megapascales.
Esto de alguna manera, luego lo atamos con lo que les comentaba, información de los fabricantes. Estos puentes tienen habitualmente un sello, habitualmente en las entradas, que tienen los talleres en los que se fabricó esto hace más de un siglo. Algunos de estos talleres siguen operativos y algunos pudieron pasarnos algo de información que fue útil para contrastar con los resultados que habíamos obtenido. Particularmente en el caso de Dorman Long, que fue el que nos dio retorno, pudimos obtener un libro de secciones donde se hablaba de la tensión de rotura de los aceros que utilizaban, que estaban entre 386 y 440 megapascales, con elongaciones mayores al 20%, no hablan de fluencia, pero eso a la vez lo cruzamos con alguna otra normativa internacional que sí estaba establecida en la época, por ejemplo los British Standard de esos mismos años, o la norma española para puentes metálicos, donde sitúan las fluencias mínimas en el entorno de los 220 megapascales. También por allí hay alguna documentación canadiense respecto a puentes existentes. Y bueno, vemos que estábamos más o menos coincidentes con los aceros de esas calidades. El punto de problema lo encontramos en la soldabilidad. Particularmente los análisis de soldabilidad arrojaron que, salvo 4 o 5 de las muestras, teníamos una soldabilidad mala. Esto nos complicó bastante, complica bastante a la hora por el tema de lo que son las alternativas de refuerzo. Estamos hablando de muchas estructuras que son puentes de celosía, por ejemplo, donde con las cargas actuales y los criterios actuales se requerían ciertos refuerzos a nivel de barras. Estos refuerzos, lógicamente, tienen que llegar hasta los nudos. Los nudos son, al momento previo a la intervención, sectores que están repletos de remaches y demás que complejizan mucho el refuerzo de las barras hasta los nudos, ¿no? Entonces, no disponer de la opción de soldar realmente complica bastante las tareas y fue un insumo fundamental para las decisiones que tomaron las constructoras, ¿sí? De todas maneras hay algunos detalles porque algunos de los proyectos se desarrollaron en ejecutivo con refuerzos. Luego las inspecciones subacuáticas. Acá buscamos establecer dos cosas. Primero, la existencia de socavación en la zona cercana a las pilas, ¿sí? Y por otro lado, hacer alguna medición de espesores por debajo del nivel del agua para determinar los espesores de las camisas. Esto, voy un poquito para atrás, algo que no conté, muchas de las pilas son metálicas, sobre todo en las estructuras más singulares de la traza, metálicas rellenas de hormigón, y esa camisa metálica es resistente, no es una camisa perdida. Entonces nos interesaba saber qué magnitud de pérdida de espesor estábamos hablando en estos años para ajustar los cálculos respecto de los planos que teníamos del momento de la fabricación. Otro complemento de inspecciones especiales que se hizo fueron ensayos PIT, que los hizo el Laboratorio de Control de Calidad de Fundaciones de aquí de la FIN. Acá en muchos casos no se llegó a detectar la punta, pero en los casos que sí se detectó la punta, lo que pudimos ver es que había una correlación con los planos de alzado que teníamos donde estaban indicadas la punta de los pilotes, de alguna manera de forma de validar los antecedentes. Por otro lado, también son ensayos que no detectaron defectos geométricos de entidad en las pilas, que nos sumaba tranquilidad también por ese lado. Luego, pasando un poco a lo que son las baterías de soluciones que se adaptaron, dentro de esta obra había un montón de puentes relativamente pequeños, ¿sí? Ahí se adoptaron en masa una solución de tableros con una cierta caramelera para distintas luces entre 9 y 18 metros, que se iban implantando en lugar en cada sitio de puente, ¿sí? Esto siempre que fuera posible. En algunos casos se utilizaron las contenciones de puentes existentes, donde esto fue posible por temas hidráulicos y de trazados, lógicamente, permitiendo hacer estribos un poco más rápido por detrás de estos elementos de contención. En aquellos casos en los que no, se procedió a hacer un puente común y silvestre, digamos, con estribos normalmente cerrados. Y después, bueno, un poco más quedaron todas desfasadas las flechas. Un poco más yendo al tema de los puentes que consideramos un poco más atípicos. Hay varios puentes que se diseñaron como puentes de acero, ¿sí? Esto fue realizado en gran parte para acomodar algunas situaciones exigentes desde el punto de vista de trazado, desde el punto de vista de condicionantes hidráulicas, ¿sí? Así como en aquellos casos que mantener la infraestructura resultaba necesario y era una infraestructura que ya había sido concebida para algunas tipologías de puentes que no eran compatibles con estas secciones de tablero que comentábamos por aquí, ¿sí? Entonces, si bien de repente se tenía que hacer una superestructura más costosa, tenía su justificación por poder aprovechar la infraestructura y poder encajarlo geométricamente con las condicionantes de trazado e hidráulico. Para esto lo que hicimos fue, en general, en el global de los casos,
utilizar puentes de celosía para luces a partir de los 26 metros. Luces por debajo de los 26 metros usamos tableros de vigas o puentes con vigas invertidas. El material que usamos es acero 355, ¿sí? J2, W en una buena cantidad de los casos, en otros no, porque entre medio de todo esto surgió la guerra en Ucrania y eso complicó un poco el suministro. Entonces ahí algunos se eliminó la W y pasaron a ser pintados. Y la máxima restricción se determinó y se decidió que íbamos a usar un acero Z25. Entonces, para pasar a una de las alternativas para mostrar un poco los tableros tipo deck, estamos hablando de tableros que muy clásicos ferroviarios, buscan emular un poco la misma disposición que tenían los existentes. Disponemos viga por debajo de los rieles, entonces podemos aprovechar, como se puede ver en la captura del modelo en la imagen arriba a la izquierda, pilas que son bastante angostas de la estructura original y que estaban en buen estado, pudieron ser mantenidas. Para eso, lógicamente, teníamos que adaptarnos con la solución de tablero a la solución de tablero que previamente existía. De esta manera no sumamos cargas relevantes, estamos hablando de las mismas cargas de peso propio, cargas muertas, cambiamos las cargas ferroviarias y nada más. Después, para otro tipo de soluciones, ya que viene más útil en aquellos casos que estábamos más restringidos en cuanto a nivel de trazado y la máxima creciente conocida o el TR100, es esta tipología con vigas de alma llena invertidas, también muy típica en los puentes antiguos ferroviarios, ¿sí? Esto consiste en disponer vigas por debajo de los rieles. Esas vigas se cuelgan sobre vigas transversales o vigas traviesas, que a su vez cuelgan la carga de lo que son las vigas principales que van en los laterales. Esto, con tener las vigas invertidas, nos permite encajar las soluciones con un escaso margen entre la rasante y el nivel de aguas, ¿sí? No cambia mucho respecto de la solución original. Acá, como punto de atención, en estos casos ya se empezaron a requerir encarriladoras en las entradas de los puentes y una viga carrilera inferior, que esa foto desde etapa de obra todavía no la tiene, para evitar el descarrilamiento del material rodante, ya que los elementos que quedan invertidos pueden ser susceptibles a impactos que son muy altos de acuerdo a los eurocódigos. La otra solución que se adoptó, que es la de la imagen, es un funcionamiento similar al anterior, pero para luces mayores se fue por una alternativa de vigas principales de celosías, ¿sí? Conformadas por perfiles tipo W de abiertos, ¿sí? Tiene más o menos los mismos criterios a ser considerados que el esquema anterior. Acá, para repasar un poco que podría ser de interés el esquema estructural que adoptamos para resistir los esfuerzos que se requieren para estas estructuras, nosotros elegimos una superposición, hay otras formas de resolverlo, pero una superposición de mecanismos resistentes para resistir las distintas cargas que afectan la estructura. En el caso del puente de ferrocarril, a diferencia del puente carretero, las principales cargas van por un lugar determinado, ¿no? En ese lugar es donde disponemos las vías que llamamos longarinas, que son las vías que están con un verde medio clarito por ahí en el medio, ¿sí? Esas cargas se transmiten a las vías transversales, que son las vías azules, que van a los nudos de la celosía, por donde después van por el principal mecanismo resistente hacia los apoyos. Luego tenemos otro sistema, que es el de las cruces inferiores, que lo adaptamos para resistir esfuerzos horizontales, ya sea de lazo, que ahora comentamos un poco más, y de viento, ¿sí? Ahí nos queda una celosía horizontal, que es muy eficiente para resistir este tipo de esfuerzos, ¿sí? Después tenemos unas celosías pequeñas, que son esas barras rojas que se ven allí entre... esto tengo estas barras rojas ahí, que están entre longarinas. Eso es para un efecto que es el del lazo, o sea, las ruedas cónicas del ferrocarril se van balanceando constantemente arriba de los rieles, eso provoca unas acciones y reacciones que provocan un esfuerzo horizontal a nivel de cabeza de riel que normativamente se ubica en unos 100 kN. Estos esfuerzos podrían ser transmitidos por la longarina, pero como se darán cuenta, implicaría una flexión en el eje débil de perfiles que están orientados para resistir principalmente las cargas gravitatorias, a la vez de una torsión. Entonces, para resolver esa parte, se dispuso esa celosía que es con elementos bastante livianos. El otro mecanismo, que es puntual y cerca de los apoyos, es el de las vías de frenado. Los puentes de ferrocarril tienen esfuerzos de arranque, en corto de arranque y en distancias largas de frenado, que son muy altos, ¿sí? Similar a lo que pasa con las longarinas, el frenado se aplica en los rieles, va por las longarinas, entonces la forma que tiene de llegar a los apoyos, que son esos triángulos allí, los puse esquemáticamente, ¿no? Tienen un cierto retranqueo. Para llegar hasta allí, las cargas deberían provocar una flexión en el eje débil de las traviesas.
Entonces dispusimos unas vigas que le llamamos vigas de frenado cerca de los apoyos, formando un esquema muy similar al de los cabezales o encepados de 2 pilotes. Es un mecanismo mucho más rígido y las cargas tienden naturalmente a irse por allí, sin necesidad de penalizar transversalmente las vigas transversales. Luego otro punto importante que es bueno señalar, muchas de estas obras tienen cierto carácter patrimonial o importancia para la gente implantada en la zona, son estructuras con las que convive la gente hace 100 años o más de 100 años. Otra bondad de este tipo de encaje que se logró es mantener el aspecto estético que tenía la obra a pesar de quitar las estructuras, ¿no? Por acá tenemos una foto de los vanos de acceso del río Santa Lucía, ¿sí? Que tienen una forma muy similar. Ahora se agregan los tramex y demás para poder circular en caso de que un tren tenga que frenar allí, por ejemplo. O sea, estamos hablando de puentes que tienen, los principales tienen 600 y 640 metros de longitud. O sea, un convoy de trenes puede perfectamente quedar parado en el medio y es una buena forma de poder disponer que las eventuales personas que por allí pasen puedan salir también. Esta es una foto un poco más general, también de Santa Lucía, con 600 metros. El G es un caso parecido, pero un poco más emblemático. Acá hubo un requerimiento de que se mantuviera la estructura existente. La estructura existente podía ser mantenida, pero esto no era compatible con los plazos de la obra del ferrocarril central, así que la forma de cumplir con eso era mantener tableros nuevos. Entonces, finalmente, lo que se adoptó como solución de compromiso fue mantener el puente existente como una envolvente del puente nuevo. Es decir, pasa esto. Tenemos el puente nuevo por dentro, ¿sí? Que es esta celosía abierta tipo pony, y por fuera hicimos una modificación de la estructura existente, ¿sí? Porque se le retiraron todas las partes inferiores, quedó aporticado aquí arriba, que es simplemente eso, es una envolvente, no tiene un uso estructural, es ornamental, podría decirse. Aquí para entender un poco mejor algunas fotos del momento del montaje y cómo quedó la estética desde el lateral, desde un alzado, ¿sí? Bueno, otro punto importante y también que se comentaba un poco antes de esta presentación, en tema de la interacción suelo-estructura. Acá se nos suma también la interacción de la vía con la estructura, ¿sí? que va a regular en buena medida la distribución de esfuerzos horizontales. En puentes ferroviarios se tienen una serie de limitaciones a nivel de desplazamiento y de tensiones en el carril que suelen ser muy limitantes. Entonces, para eso se necesitaron crear algunos puntos no tanto de mayor resistencia, pero sí de mayor rigidez, y para eso fue que se encachetaron de esa manera algunas de las pilas y fundaciones para fijar algunos puntos de manera que fuera compatible con el resto de la concepción. La interacción vía-estructura, para comentar brevemente, es nosotros tenemos rieles que van fijados a durmientes y los durmientes a la estructura. La conexión entre durmientes y estructuras es rígida, pero la conexión entre rieles y durmientes a través de los clips que las unen tiene un comportamiento elástico, ¿sí? Un comportamiento elástico que va a depender de varios factores: tipos de fijación que se tenga, existencia o ausencia de balasto. Estos dos son datos fijos, o sea, el puente ya sale concebido, digamos, con alguna de esas dos cuestiones resueltas. Y después el otro sí parámetro que hay que usar en el diseño es tener en cuenta si la vía está cargada o no está cargada. Son relaciones que dependen del rozamiento, entonces la vía cargada tiene una respuesta más rígida que la vía descargada. Esto se suma naturalmente a lo que es la interacción del resto de la estructura con el suelo para tener una serie de modelos globales que nos hablen de varias cosas. Por ejemplo, de los esfuerzos que se van por las distintas partes de la estructura, las tensiones máximas que tenemos en los carriles, que normativamente la tenemos que controlar para no exceder por compresión o por tracción, los desplazamientos máximos, también normativos, y la determinación y ubicación y carrera de los aparatos de apoyo de dilatación de vía. En este caso, en uno de los casos, este es un puente simétrico, tiene el punto en el centro y los aparatos de dilatación en los extremos. Esta es una envolvente, digamos, de tensiones en el carril. Por aquí tenemos otra estructura, este tiene el punto fijo un poco más corrido, también por un poco lo que comentaba Fernando en la presentación anterior. Acá este caso, como es el Santa Lucía, no es un puente simétrico, hay una diferencia de rigideces entre los tramos y el punto está un poco corrido hacia la izquierda. Para compatibilizar esto, como decíamos, se reforzaron las pilas dependiendo de lo que se pudo hacer en cada situación, quedando algo así como lo que se ve en la imagen de la tapa de obra. También para compatibilizar esto, en los puentes sobre todo de luces mayores,
se tuvo que recurrir a aparatos de apoyo tipo POT. En esto pudimos establecer un sistema de apoyos fijos, guiados y deslizantes. Los guiados y deslizantes completamente se les considera igual una porción de rozamiento del 5%, pero nos permite adoptar un esquema estático de transmisión 100% rígida de carga a las pilas. Como comentábamos acá un poco de las imágenes de obra también, lo que son las encarriladoras en el extremo del puente para encarrilar cualquier material rodante que llegue descarrilado a la estructura, y después hay un contrarriel por el interior que evita descarrilamientos internos. Dentro de lo que son las infraestructuras también, tuvimos que actuar en varios de los estribos por algunos esfuerzos, principalmente arranque y frenado, que son bastante altos. Ahí en general lo que aplicamos fueron algunos bípodes con algunas conexiones en cabeza, con un pretensado para que las cargas efectivamente se vayan por allí. Y en algunos casos, como en estribos cerrados, donde teníamos algún problema producto de la sobrecarga ferroviaria, procedimos a realizar algunas losas superiores que descarguen directamente sobre los laterales del estribo de fábrica, en este caso, de forma de evitar los empujes sobre los paramentos verticales del estribo. Un tema importante que creíamos que era interesante comentar también, acá ya se ha hablado también de lo que son los modelos 3D. En este caso tuvimos una muy grata experiencia. Particularmente nosotros teníamos que cumplir con un nivel BIM Load 300 en este caso. Es mucho menos que esto que se ve acá. Estos planos estas capturas de modelos son robados del taller metalúrgico que hizo el puente. Tomamos prestados en realidad. Lo que está bueno de esto es que tiene un grado de detalle que permitió, comparado con alguna experiencia previa que tuvimos en puente de ferrocarril, donde convivimos con alguna ingrata interferencia en algún momento inoportuno, se pudo atajar todo lo que fue interferencia de uniones y demás en gabinete, o sea, en intercambios con el taller mismo que hizo el modelo y que hizo la fabricación. Nos mandaba mails, nos llamaba y nos decía, che, la unión esta no tengo tal problema, tengo tal otro problema, y ahí se iban ajustando todas las interferencias de forma que no hubo interferencia en lo que fue la hora de montaje. Ahí por allí una imagen del BIM de la unión de la transversal del extremo del puente, cordón longitudinal, el cordón inferior, sale la primera diagonal por allí, la viga de frenado, las cruces inferiores, o sea, es impresionante la interferencia que hay en algunos sectores. Y bueno, de esta manera se pudo atajar buena parte de estos líos que a veces pueden salir en otros momentos. Así que bueno, es una buena recomendación para este caso, para este tipo de casos. Y bueno, como comentarios finales, creemos que es bueno resaltar que fue muy útil en esta obra tener etapas de acuerdo a las necesidades del proyecto, ir avanzando de acuerdo a lo que se proponía hacer, comenzar el asesoramiento estructural tan temprano como es posible. Creo que podemos dar un input muy importante en cuanto a lo que van a ser las soluciones finales y los posibles inconvenientes que se pueda tener. Tener inspecciones previas cuando se va a mantener algo es fundamental, porque es una inversión, porque si no se podrían detectar las cosas demasiado tarde. Sopesar los tiempos de las distintas alternativas. Hay alternativas que pueden parecer más onerosas por algunas cuestiones de materiales o demás, pero considerarlas globalmente para tener en cuenta en el calendario de obra. Atender el posible carácter patrimonial de alguna de las obras que las obras poseen para algunas de las personas que conviven con ellos. Es un tema que capaz que flaqueamos un poco al principio y hubo que meterle un poco más de cabeza al final. Y bueno, y trabajar con BIM en estos casos de estructuras metálicas, para los que no nos va tan bien imaginándonos en 3D y demás, es muy bueno para anticiparse a posibles interferencias y demás en etapa constructiva. Y por aquí queda liquidado. Muchas gracias a todos. Bien. Muchas gracias, Martín, por la linda presentación.